el asalto sobre la justicia, el asalto sobre el jefe de los fiscales, se da en medio de una situación dramática, de una situación, digamos, que a todos nos toca. Todos tenemos un conocido, todos tenemos a alguien, nosotros mismos pudimos estar enfermos. De verdad que en este momento llevar a cabo esto es realmente demoledor. Así que espero que Facundo Manes nos pueda dar alguna guía de orientación. Gracias, Federico. Facundo, buenas noches. Gracias por atendernos. Vamos a tener un tiempito para hablar, lo vamos a aprovechar. Y la pregunta es, ¿dónde se debería parar uno? Desde la cabeza y las emociones también, ¿no? Frente a todo lo que está pasando. El renacimiento del clima político, la pandemia, vos sos un hombre político, obviamente, la economía, el deterioro de la educación. ¿Dónde se debería parar? Hola, Luis. Gracias por esta invitación a dialogar. Yo me siento médico, un científico, un educador y experto en el cerebro. Y por eso también acepté esta entrevista, porque lo que estamos viviendo es la mayor crisis de salud de la historia moderna, pero también es una crisis humanitaria, de educación, económica, geopolítica, ideológica, de desigualdad moral. Y todo esto afecta a nuestras emociones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y ustedes recién hablaban del miedo. Y hay una sensación de miedo porque nos enfrentamos a algo novedoso, inesperado. Pero el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Tenemos que enfrentar esto con más cuidado, con más responsabilidad personal y social, pero sin miedo. Porque el miedo nos paraliza. El miedo nos pone a la defensiva. Y ojo que el miedo es una herramienta muy efectiva de coerción social. El trabajador, si tiene miedo, se resigna por la posibilidad de perder el trabajo. El ciudadano, si tiene miedo, se puede resignar o agachar la cabeza frente al atropello del poderoso. Así que en una sociedad democrática como la que queremos ser o que imaginamos ser, tenemos que guiarnos con menos miedo y con más cuidado, porque estamos un poco agotados también, y con esto termino la respuesta, porque hace meses que nosotros hacemos lo que no hacíamos y no hacemos lo que hacíamos, y esto nos agota. Ni hablar de los grupos más vulnerables, que son los niños, las mujeres, los que trabajamos en el sistema de salud, los adultos mayores, los pobres. Pero todos estamos agotados, aunque no tengamos que preocuparnos por qué comer esta noche o seamos privilegiados en tener algún tipo de trabajo, estamos todos agotados. Y los líderes en estos momentos tienen que dar información clara, no tienen que meternos miedos, tienen que dar ciertas perspectivas, tienen que decir no saben si no saben, tienen que tener empatía con la gente que está perdiendo su trabajo, que está preocupada por su futuro, por el futuro del país, que está empobreciéndose o enfermándose. Ahora, Facundo, si desde el punto de vista, vos estás planteando un problema político, de salud, social, ya venís hablando sobre esta angustia. Ahora, y venís hablando sobre cómo superar la grieta. La grieta se defiende o se supera planteando ideas fuertes y debatiendo fuertemente, pero sabiendo hacia dónde se va. Mira, nosotros hace un ratito tuvimos una discusión sobre matices, pero muy interesante, apasionante, entre Santiago Badlov y Andrés Malamud sobre el tema Israel, y yo tuve otra discusión apasionante, discusión, le pregunté pero con una mirada crítica sobre lo que piensa Malamud sobre el tema del manejo de la pandemia, que para mí, yo lo digo, no es que quiera hacer subir a todo el mundo lo que yo digo, ha sido desastrosa para mí entre la cuarentena eterna y la lentitud de la vacuna, la lentitud no solamente de la distribución o la falta de vacunas, que prometieron una cosa y hicieron otra, sino lo lento en la aplicación, en el plan de vacunación. Pero sin embargo fue un debate muy interesante y sin ninguna agresión, que fue más rico, porque algunas de las cosas que decía Andrés Malamud y con las que yo por ahí no compartía, eran
era muy interesante de escuchar y por ahí me llegaban a cambiar la opinión, no lo sé. El debate es fundamental, en una democracia las diferentes miradas es fundamental, pero hay que hacerlo con respeto, sin hostilidad, sin griterío, sin perseguir al que piensa distinto, porque además eso no genera confianza y te diría que el principal problema, en la Argentina siempre hablamos de economía, desde que soy chico hablamos de economía, y el problema fundamental detrás del problema económico argentino es la falta de confianza. Y cuando no hay un debate civilizado, cuando hay hostilidad, cuando hay agresión, cuando se persigue al que se piensa distinto, se pierde la confianza. Hoy lo que tenemos que recuperar en la Argentina, con lo que tenemos que recuperar los argentinos es la confianza. Te diría que la grieta en un país como la Argentina, en todos lados es mala la grieta, pero en un país pobre como la Argentina y sin estar en camino al desarrollo es una tragedia. Lo venimos diciendo de antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo, no le podemos echar la culpa a la pandemia de la desigualdad, de la pobreza, de la tragedia educativa. La pandemia lo que hizo fue poner en evidencia la decadencia argentina. Y lo que necesitamos hoy en la Argentina es una revolución ética y moral. Y eso tiene que salir de abajo para arriba. La sociedad tiene que presionar, como presionó por la democracia en el 83, para que haya una revolución del conocimiento, educativa, de salud, ética y moral. Y ahí sí los líderes van a hacer eso. Si no, entramos en la trampa de los líderes que saben que somos tribales y que apuestan al tribalismo, a la grieta, para ganar elecciones. Claro que pero sí. eso es a costa de las futuras generaciones. Federico te está escuchando y te está viendo y compartiendo con nosotros Facundo Manes. Sí, Facundo, siempre es un gusto, por supuesto, hablar con vos. A ver, Hola, Federico. Lo decías desde el comienzo, este es un momento muy particular que está atravesando no solamente la Argentina, sino toda la humanidad. ¿Qué puede hacer la gente, digo la gente común, la gente que no tiene ningún poder de decisión, para sobrellevar esto que ya a esta altura parece no tener fin, y más en la Argentina, donde están faltando vacunas y no hay un horizonte claro? ¿Qué se hace con esta incertidumbre? La incertidumbre genera mucha ansiedad y hay incertidumbre por el manejo de la situación, por la perspectiva del futuro. La gente puede hacer algunas cosas, ahora las voy a enumerar, pero también la dirigencia puede hacer cosas. Lo que no debe hacer la dirigencia es lo que está haciendo, es gritarnos, tener hostilidades. Es un momento para abrazar a la sociedad, para dar cierta perspectiva, para hablar con claridad, para no mentir, para decir no sé cuando no saben, para pensar en el bien común, no en sus intereses personales o en sus próximas elecciones. Y lo que podemos hacer los ciudadanos es estar juntos. Es un momento para estar juntos. De esto salimos con empatía. Como bien sabés, Federico, la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás haya semillas de verdad. Esa es una empatía cognitiva, pero la empatía emocional, que para mí es más importante, es sentir lo que siente el otro. La empatía nos permite sentirnos como un todo social. Entendemos que nuestra supervivencia depende de los demás y que de esto salimos entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre. Y hay algo positivo o algo optimista entre tanto dolor y sufrimiento, que se ha estudiado pandemias o epidemias previas, guerras, crisis, y más allá del dolor inicial, el dolor emocional inicial, luego muchos de nosotros empezamos a... Se cayó el micrófono. No hay problema, bueno, está, seamos naturales, se le cayó el micrófono cayó. Y, y ya lo busca. Pero se te escucha ¿Ahora perfecto, me escuchan? Con el micrófono, se te escucha Bueno, muy bien. Se te cayó la cuca. Se ha estudiado crisis, guerras, epidemias, y luego de un dolor inicial, de alto impacto emocional, los seres humanos empezamos a tener nuevo sentido en la vida. Empezamos a entender que el bienestar de los demás tiene más importancia que el éxito personal y eso nos puede hacer más resilientes. Así que más allá de todo el dolor que estamos viviendo, que hemos vivido y que vamos a vivir, porque estamos en una maratón donde nos restan correr muchos kilómetros todavía, sobre todo en países pobres como el nuestro, yo creo que países desarrollados van a empezar a vivir o están empezando a vivir el final de la pandemia y nosotros, los países pobres, todavía nos quedan más kilómetros por recorrer, pero a pesar de todo vamos a poder salir más resilientes. Ese es el mensaje optimista que quiero dejar. No quiero minimizar el sufrimiento, pero quiero decir que hay luz después del camino, pero sobre todo si estamos juntos, si cooperamos, porque también de las pandemias podemos salir peores. Ahora, me gustaría dentro de tu mirada científica, Facundo,
que nos digas en qué momento crees que estamos, porque algunos dicen, no, la curva está para abajo, otros dicen, no, che, está muy alta y no baja. La cantidad de muertos, depende, viste que los datos también son un elemento de manipulación, depende de quién los tome, ¿no? Yo he tomado el dato que leí hoy, que dice que Argentina es el cuarto país del mundo en contagios creo que es cada millón de habitantes, en número de contagios por millón de habitantes. Primero está, cada millón de habitantes. Primero está en la India. Después está Estados Unidos, después está Brasil y cuarto la Argentina. Yo no sé cómo lo toman, pero es proporcional, es proporcional a la cantidad de habitantes el número de contagios. Estamos ahí cuartos. Mirá, por eso decía que los líderes tienen que dar cierto horizonte, cierta perspectiva, aunque todos entendamos que esa dinámica puede cambiar. Es necesario, para la pregunta que me hacía Federico de cómo podemos estar un poco mejor, es necesario también que nos den perspectiva, más allá de todo lo que podemos hacer nosotros, que son cosas que después las puedo enumerar. Pero nosotros entramos en la década de la pandemia, entramos en una década de una pandemia con los impactos que decía al principio, es una crisis de salud, pero también económica, humanitaria, de educativa, de desigualdad moral, geopolítica. Así que yo creo que vos al principio preguntabas un poco sobre la evaluación de cómo se manejó la pandemia y vos diste tu opinión. Pero yo lo plantearía de otra manera, es darle elemento a la sociedad para evaluar la pandemia. Una pandemia se debe evaluar al final. Una pandemia se debe evaluar al final. Todavía estamos en el medio de la maratón, es momento de colaborar. ¿Y cómo se debe evaluar la pandemia? Y dejo a la sociedad que analice. Primero, por muertos por millón de habitantes. Es una variable que hay que tener en cuenta. Lo segundo es el impacto económico, también el impacto educativo, también el impacto mental y también el tema de la vacunación. Esos son los 5 parámetros que todos tenemos que tener para evaluar el manejo de la pandemia, pero todavía estamos en el medio de la maratón. Es un momento de colaborar y la mejor manera de colaborar es pedirle a las autoridades que no vean la solución como algo partidario, como algo de una facción o de una coalición, que convoquen a todos los expertos, tiene que haber un abordaje multidisciplinario, multidimensional y también con todos los sectores políticos. No es momento de dividirnos, necesitamos líderes que nos unan, no que nos dividan, porque los líderes que nos dividen en este momento le meten más estrés a una sociedad que ya está agotada y angustiada. Muy interesante eso que decís sobre llamar una mesa en donde estén todos, ¿no? Los líderes políticos, los científicos, los psicólogos, los trabajadores, también tienen para aportar los trabajadores organizados, una gran mesa, ¿no? Grande donde se discuta, Yo incluiría también, mirá, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son bien usados, no para sumarse a ninguna campaña política, sino para poner contexto a las cosas que pasan, y si nos ponemos de acuerdo, yo creo que tampoco estaría mal. Pero quiero preguntarte, Facundo, porque es una sección que inauguramos hoy, necesito tener el tiempo, le digo a mi producción, necesito tener el tiempo para desarrollarla bien, ¿Qué le preguntarías? La sección se llama ¿qué le preguntarías a? Y obviamente empezamos como corresponde por el presidente. Obviamente vos sos un hombre, sos un científico, un hombre de la salud, un hombre de la educación, un hombre político también. Y yo sé que sos muy cuidadoso, no sos alguien que alimente la grieta, lo reconozco después de muchos años de conocerte. No hay una sola palabra que pueda generar rencor, fastidio o enojo en tus adversarios políticos o que piensan de otra manera. Pero ¿qué le preguntarías en este contexto al presidente? Si pudieras tenerlo enfrente, la idea es que lo tengas enfrente y que le digas, señor presidente, yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Qué le preguntarías? La primera pregunta que le haría sería, ¿por qué no une a los argentinos como prometió en la campaña? Yo recuerdo los afiches de campaña que decían, es entre todos, o algo así. Y estamos cada vez más divididos. Y en una pandemia tenemos que estar todos unidos. Le pediría además que haga el esfuerzo para unirnos. Necesitamos estar unidos en esta tragedia que estamos viviendo. Y te hago una última pregunta porque soy periodista y porque más allá de que te conozco hace muchos años y soy muy prudente con este tipo de cosas, se te está mencionando insistentemente como la posibilidad de que vayas a competir por una primera candidatura a diputado nacional en estas elecciones
por la provincia de Buenos Aires. ¿Es posible eso, Facundo? Mira, en cada elección me preguntan si voy a ser candidato y yo siempre repito lo mismo, que no son importantes las candidaturas. Lo que es importante en la Argentina es pensar un nuevo país. Se viene un nuevo país en el nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y hacerlo. Hay que construir un proyecto nacional. Y yo voy a ser soldado de ese proyecto nacional, no importa en qué lugar. Facundo, muy agradecido como siempre. Decime el nombre del próximo libro que va a aparecer en unos días más, ¿no? Sí, en una semana. Se llama Ser Humanos. Como conociendo las fortalezas que nunca van a reemplazar las máquinas, que de las habilidades sociales, cognitivas y emocionales, podemos salir de esta tragedia que estamos atravesando. Y lo escribimos con Mateo Niro una vez más. Es un libro que lo hicimos durante la pandemia y nos va a dar la posibilidad de redescubrir quiénes somos. Bueno, Ser Humanos, ¿eh? Viste que al final te hicimos la presentación, todavía no es oficial, pero es una presentación casi oficial. Facundo, gracias por compartir, y gracias por la buena predisposición que tenés siempre. Un gran abrazo, Luis, saludos a todos. Bueno, qué placer hacer un programa donde se habla de educación, ciencia, libros, salud. Dentro de segundos nada más voy a saludar a mi colega, periodista y filósofo Miguel Buñaski. Este libro que acaba de salir, y es de Miguel, se llama La Posnormalidad, filosofías y esperanzas del fin del mundo. Mirá, posnormalidad, acá está, filosofía y esperanzas del fin del mundo. Pero antes de eso, seamos ordenados, lo prometido es deuda. Me dijiste, Luis Gasulla, que me vas a completar tu informe,